Como punto inicial en nuestro proyecto, hemos decidido, con ayuda de nuestro profesor, realizar una simulación de las ondas de péndulo. En este curso hemos estudiado las funciones trigonométricas seno y coseno. Estas funciones tienen la siguiente característica: tienen de dominio, todos los reales son continuas y periódicas. Para crear el movimiento de las ondas de péndulo usaremos la función coseno, con dos parámetros, a y m. Creamos una inecuación que nos señala un intervalo desde 0 hasta 2pi. Como podemos ver, el valor a controla el recorrido de la función que va desde menos a hasta a. Por otro lado, en el argumento de la función aparece el parámetro m, que controla el número de crestas que caben en el intervalo señalado. Para generar el movimiento de un péndulo hemos creado un deslizador t definido desde 0 hasta 2pi. Creamos un punto donde la coordenada x será el valor numérico de la función para cada valor de t, y la coordenada y un valor constante. Al darle al play, observamos que el punto realiza un movimiento de péndulo, comprobando que al variar el valor de a, el punto realiza un mayor desplazamiento horizontal. Para ver cómo afecta el parámetro m, dejaremos fija un valor de a y variamos m. El punto aumenta la velocidad a mayores valores de m. Mostramos aquí cómo se crean las primeras 4 funciones y sus péndulos asociados. La función del primer péndulo tendrá de periodo 4 y el resto será siempre uno más que el anterior. En la gráfica se puede observar que las funciones coinciden nuevamente cada 2pi. Para imitar las esferas de los péndulos usaremos el comando circunferencia definiendo un radio de 0,25, mientras la coordenada x del centro dependerá del valor de cada función, y la coordenada y será un valor constante usando como distancia entre centros 2,25 veces su radio. Por último, para resaltar el efecto coloreamos las circunferencias con 4 colores. Ahora ya solo nos queda repetir el proceso anterior para las 8 funciones y circunferencias restantes. Ocultamos todas las funciones, quitamos los ejes y ponemos un fondo negro. Les dejamos con el movimiento hipnótico que produce esa sensación de danza en nuestro cerebro. Este curso hemos estudiado las razones trigonométricas para resolver triángulos. Y nos ha sorprendido que las funciones trigonométricas las esconde la naturaleza tras algo tan simple como el movimiento de un péndulo. Para empezar a crear el PON, lo primero que debemos hacer es construir las líneas que forman el campo. Después, construiremos otra línea abajo que esté a 1,5 unidades de distancia de cada lado. Ahora ponemos un punto en objeto y escribimos un segmento en función a este punto con los extremos a 1,5 unidades hacia la izquierda y derecha. Le cambiamos el color para distinguirlos y determinamos los deslizadores que van a formar la bola, 2 para las coordenadas y un tercero para la aceleración. Colocaremos el punto que servirá como balón. Como coordenadas x e y utilizaremos los deslizadores que acabamos de determinar. Escribimos la variable del marcador y 2 más que guardan un estado verdadero o falso. Ponemos un botón play y otro de stop para devolver todo a su estado original cada vez que empecemos una nueva partida. Dentro de ellos escribimos este código. Seleccionamos un cuadro de texto y hacemos que dependa de la variable del marcador. Dentro del deslizador W escribiremos todo el código que permite que el juego funcione. Ahora ajustaremos todos los colores para darle una estética más parecida al original. Para seguir estilizando, construiremos polígonos a 0,1 unidades de distancia de cada lado, lo que le aporta un estilo retro. Para el deslizador de la parte inferior, introduciremos el polígono en función al punto G que habíamos marcado anteriormente. Si queremos verlo en 3D utilizaremos la función prisma para seleccionar cada polígono y darle una altura de 0,2. Activamos la vista 3D y tenemos que ocultar manualmente todas las aristas que se nos forman.
Cambiamos el color de fondo para que se corresponda con el mismo que en 2 dimensiones y comprobamos que todo funciona. Tras unos últimos retoques para mejorar la estética, el juego ya estará listo.
En el vídeo de hoy vamos a estudiar la posición relativa entre un plano y una recta. El ejercicio consiste en crear un modelo base para la comprobación gráfica de este tipo de ejercicio. Lo haremos con datos asociados a deslizadores, de manera que podamos comprobar la posición relativa variando los valores de dichos datos. Ello nos permitirá comprobar los resultados gráficamente sin tener que rehacer el ejercicio. Primero crearemos 4 deslizadores asociados a los coeficientes a, b, c y d, pertenecientes a la ecuación general del plano dada como ax más bi más cz igual a menos d. Tras ello nos dirigiremos a vista gráfica, donde crearemos 4 casillas de entrada. Cada casilla va a corresponder a uno de los deslizadores creados anteriormente. Para ello debemos vincular cada casilla de entrada al deslizador con el mismo nombre. Tras formar la ecuación del plano, seguimos el mismo proceso con la ecuación de la recta. Para esta necesitamos de un punto y un vector. Creamos 3 deslizadores para las coordenadas del vector y 3 deslizadores para las coordenadas del punto. Y nuevamente vinculamos las casillas de entrada con el deslizador formado del mismo nombre. Siendo A1, A2 y A3 el punto, y V1, V2 y V3 las coordenadas del vector. Seguidamente introducimos la ecuación continua de la recta. Una vez tengamos creado nuestro modelo base, solo nos falta poner la prueba. Es por ello que estudiaremos como ejemplo los 3 posibles casos, es decir, que la recta y el plano sean paralelos entre sí, que estos sean coincidentes, o bien que la recta corta el plano en un punto. Asimismo, GeoGebra nos permite hallar el punto exacto de intersección. Una vez hayamos seleccionado el comando intersección, cliqueamos sobre la recta y el plano, obteniendo el punto de corte. Llegados a este punto ya seréis capaces de recrear nuestro modelo y comprobar los ejercicios hechos en clase. Partimos de un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, cada una asociada a un plano. En este ejercicio discutiremos según el valor del parámetro k. Para álgebra abriremos la vista de cálculo simbólico. Colocamos la matriz de los coeficientes que es donde aparece el parámetro. Introducimos m, 2 puntos igual, y entre llaves los valores de las 3 primeras columnas separadas por comas. Seguidamente calculamos el determinante de la matriz y sus soluciones en función de k. El determinante se anula para toda k igual a 2. Para discutir utilizaremos un deslizador denominado a, considerando que a es igual a k, ya que si utilizamos k el valor de la matriz superior variaría. De igual modo colocamos de nuevo la matriz de los coeficientes, pero esta vez en función de a. Hallamos su rango con el siguiente comando. Como a pasar a llamarse c, repetimos el proceso pero ahora con la matriz ampliada a la que llamaremos c'. Tras estudiar el rango de C y C', podemos interpretar geométricamente la posición relativa de los 3 planos. En conclusión, determinamos que si k es igual a 2, el rango de C y el de C' es 2. Se trata de un sistema compatible e indeterminado de infinitas soluciones, mientras que si k es distinto de 2, el rango de C y el de C' es 3, siendo un sistema compatible determinado de una única solución. En ambos casos se cortan, si k es igual a 2 en una recta y si k es distinto de 2 en un punto. Para calcular las soluciones introducimos en el siguiente comando el sistema de ecuaciones entre llaves y separando cada ecuación por coma.
Al final, escribimos de nuevo coma y en una nueva llave las incógnitas X, Y y Z. Abrimos la vista gráfica y en la barra de entrada ingresamos cada ecuación del sistema. Tras esto indicamos también el punto solución en el caso de k distinto de 2 para visualizarlo y editamos cada plano para diferenciarlos. Podemos confirmar que, en este caso, cuando el rango de ambas es 3, los planos se cortan en dicho punto. Ahora para k igual 2 sabemos que la solución es la ecuación de la recta de intersección entre al menos dos planos, ya que una de las ecuaciones sobraría. Nuevamente hemos corroborado que en k igual 2 se cortan en una recta. Hola a todos, hoy vamos a hablar del experimento de Eratóstenes. Este experimento ocurrió aproximadamente en el año 200 a.C. Justo el día del solsticio de verano, Eratóstenes se preguntó que cómo era posible que en un sitio de la Tierra no haya sombra, mientras que en otro sí. Esto se debe a que el día del solsticio de verano los rayos del Sol entran de forma perpendicular a la Tierra, y puesto que esto ocurre, Eratóstenes supo que la Tierra no es plana. En esa época no existían las unidades de medida actuales, como los metros, kilómetros, etc. Las unidades de medida eran los estadios griegos. Un estadio griego equivale aproximadamente a unos 160 metros. Ahora mismo estamos viendo unos gráficos 3D de una esfera atravesada por un plano que representa la Tierra, y vamos a ver la misma en 2D para explicar las matemáticas que hay en este experimento. Vamos a localizar a Siena y Alejandría. Primero pondríamos 2 puntos y un segmento, que eso sería la ciudad de Siena. Y Alejandría sería el punto D y una recta. Y ahora pondríamos los dos nombres. Y ahora vamos a poner lo que serían los rayos del Sol, utilizando rectas paralelas a Siena, ya que era el día de solsticio de verano. Eratóstenes midió que el ángulo de la sombra que había en Alejandría era de 7,2, con lo cual, como los rayos eran paralelos a Siena, calculó que el sector circular del centro de la Tierra, Alejandría y Siena era de 7,2 grados. Si sabemos que este sector circular mide 7,2 grados, si dividimos 360, que es el total de grados de una esfera, entre 7,2, nos daría 50, con lo cual sabemos que tenemos que poner 50 de estas porciones, sectores angulares, para saber el perímetro de la Tierra. Existen 3 tipos de ángulos: complementarios, suplementarios y opuestos por el vértice. Aquí vemos un ángulo opuesto por el vértice, ya que los ángulos que están enfrentados miden lo mismo. Comparando el perímetro actual de la Tierra con la medición que hizo Eratóstenes 200 años antes de Cristo, podemos ver que hizo una medición muy precisa. Hasta aquí nuestro vídeo. Espero que les haya gustado y que sirva de divulgación para que más gente conozca este gran experimento de nuestro planeta. En este vídeo vamos a usar funciones vistas en primero de bachillerato. Hemos decidido usar un ejemplo cotidiano con una pelota botando. Tenemos ya algunos objetos en GeoGebra construidos previamente, como son la pelota, los coeficientes de las funciones y una variable tiempo con su deslizador. En primer lugar, para controlar la coordenada x utilizaremos una función lineal. Como podemos ver, la pelota se mueve en sentido contrario al que deseamos. Esto se debe al signo de la pendiente, que cambiaremos para que se mueva de izquierda a derecha. En segundo lugar, para la coordenada y usaremos una función cuadrática. Al animar, vemos que la pelota realiza un tiro parabólico y no un bote. Para conseguir nuestro objetivo, lo primero que hacemos es calcular el tiempo que tarda en realizar un bote, es decir, en encontrarse a la misma altura que la inicial. Además, será necesario construir una función intermedia que cuente el número de botes que se producen. Ya que no existen medios botes, utilizaremos la función parte entera
pero dividiendo la variable x entre el tiempo del bote, ya que no es exactamente 1. Como se puede comprobar, esta función se corresponde exactamente con la de un bote. Usando por último la composición de funciones, podremos conseguir que ese trozo de parábola, que se corresponde con un bote, se repita de forma periódica. Sustituimos la coordenada y de la pelota por esta nueva función y animamos. Vemos que ahora rebota. Para darle más realismo, vamos a sacar la pelota por la parte izquierda de la pantalla, cambiando el valor n de la coordenada en el origen. Por último, hemos construido un paisaje con elementos matemáticos dados durante el curso, inecuaciones para el cielo, carretera y jardines, funciones constantes para líneas de la carretera y ecuación de la circunferencia para el Sol. Animamos por última vez y podemos ver que algo tan fácil como el bote de una pelota se puede realizar con los conceptos dados en este último tema. Hola, hoy vamos a representar visualmente con nuestro hermoso GeoGebra Classic en vista 3D cómo se crean los 4 lugares geométricos que se forman en la intersección con un plano que corta la superficie cónica. Ya, pero ¿realmente qué es una superficie cónica? Para comenzar, vamos a construir una de estas desde su definición más fundamental, entendiendo así de dónde sale. Una vez que estemos dentro del GeoGebra clásico en modo 3D, crearemos 2 variables o deslizadores y los llamaremos A y B. Estos representarán la altura y el radio del cono fundamental, respectivamente. Vamos a empezar con un punto en el centro. Luego definiremos un punto B con coordenadas x igual a 0, y igual a 0 y z igual a, la variable que hemos creado antes. Ahora vamos a crear una circunferencia que funcionará como eje. Utilizaremos como centro el punto B, como dirección el eje z y como radio b, la variable que hemos creado antes nuevamente. Ahora vamos a poner un punto en objeto en la circunferencia y vamos a crear una recta que pasa por ese punto y el punto fijo, que en este caso es el del centro. Así se formaría nuestra superficie cónica. Teniendo este elemento, podemos comenzar a construir las figuras geométricas de las que hemos hablado al principio. La primera es el círculo. La circunferencia. Vale. Para poder formar la circunferencia necesitaremos un plano que sea paralelo al plano de simetría. Como ejemplo podemos usar la ecuación z igual a 4. Usaremos la herramienta intersección para visualizar la circunferencia. Vamos a pasar con la segunda figura, la elipse. Para formar la elipse necesitaremos generar un plano que forme un ángulo con el plano de simetría menor que las asíntotas de la superficie cónica, es decir, que tenga un principio y un final. Como ejemplo, vamos a utilizar la ecuación x más 2z igual a 2 para generar un plano que cumpla estas características. Ahora pasaremos a la siguiente figura geométrica, la parábola. Para formar la parábola utilizaremos un plano que tiene la misma inclinación que las asíntotas del cono, cortando solo uno de los conos hasta el infinito. Como ejemplo usaremos la ecuación x más z igual a 2 y multiplicaremos la z por b entre a. Para acabar, vamos a ver la hipérbola. La hipérbola es especial ya que se debe cortar a los dos conos. La ecuación x igual a 2 forma un plano válido para esta figura. Ahora ya sabes cómo puedes visualizar y construir por tu cuenta los ejercicios que se plantean en clase o por tu propia curiosidad. Nosotros ya hemos finalizado, pero es tu turno de trastear en el GeoGebra. ¿Te animas a hacer un círculo? Muy buenas, a continuación os presentamos nuestro trabajo sobre transformaciones de funciones trasladado al GeoGebra. Para este trabajo haremos uso de los deslizadores. Con esta herramienta podemos observar la versatilidad de GeoGebra. Este deslizador lo podemos personalizar, poniéndole un nombre, un mínimo, un máximo e incluso un incremento. Traslación vertical. Si a una función le sumamos un número a, se traslada hacia arriba. Y si se le resta, hacia abajo. Siguiendo esta teoría, primero tomaremos como referencia la función x al cuadrado. Lo primero que haremos es crear un deslizador como mostramos anteriormente. Seguidamente escribiremos la función más el número a, que se trasladará con la misma dirección que el eje y según movamos el deslizador.
Traslación horizontal. Si a la x de la función le sumamos un número b, se traslada hacia la izquierda, y si se le resta, hacia la derecha. Siguiendo esta teoría, lo primero sería crear un deslizador, pero aprovechamos el primero y lo renombramos como b. A continuación escribiremos la función sumándole un número b a la x, haciendo que a medida que movemos el deslizador se traslade según la dirección del eje x. Estiramientos y contracciones. Si a una función se le multiplica un número c, se estira. Si hacemos todo lo contrario y dividimos entre un número c, se contrae. Según esta teoría, comenzamos cambiándole el nombre a c al deslizador o creamos uno nuevo. Pero nosotras aprovecharemos el que hicimos anteriormente. Después escribiremos de nuevo la función multiplicada por un número c que irá variando según el deslizador contrayéndose y estirándose. Simetría. Función simétrica con respecto al eje x se correspondería al opuesto de la función, siendo menos f de x, mientras que la función simétrica con respecto al eje y se correspondería con f de menos x. Tomamos como referencia la función raíz de x. Para hallarlos simétricos gráficamente utilizaremos la opción de simetría axial, seleccionando primero la función y luego el eje al que queremos que sea simétrico. Este método debe coincidir si lo hacemos según explicamos como teoría, y efectivamente coincide. Inversa o recíproca. La función inversa o recíproca de otra se halla haciendo la función simétrica con respecto al primer bisector. Entonces, lo primero que haremos será definir el primer bisector que coincide con la recta y igual a x. Posteriormente, utilizamos de nuevo la simetría axial, pero esta vez seleccionando como eje de simetría el primer bisector, obteniendo la función inversa. Aquí finaliza nuestro tutorial. De nuevo, GeoGebra nos ha demostrado su gran utilidad y versatilidad, proclamándose una de las herramientas matemáticas más potentes de nuestros tiempos. Esperemos que les haya gustado.